Por supuesto, hoy 17 de octubre hay muchas cosas para recordar, muchas cosas para discutir, para conversar, y por eso esta noche tenemos invitados que piensan en forma diversa. ¿Cómo nos gusta que sea así? Es decir, que no sea un discurso monolítico, sino que cada uno exprese su opinión. Por ejemplo, acá a mi lado está el diputado Julio Bárbaro, que fue diputado nacional, si no me equivoco, en 1973 y en 1983 fue secretario de Cultura en la primera presidencia de Menem y titular del Exconfer en el gobierno de Kirchner. Correcto, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, gracias por venir, Bárbaro, muchísimas gracias. Y evidentemente la figura de Perón me da la sensación de que en lo político no tuvo reemplazo. Yo no soy peronista, te aclaro. No, papi. Para nada. Pero me parece que no ha tenido reemplazo. El peronismo es la expresión de un sector de la sociedad, los cabecitas negras y los descendientes de los inmigrantes, que estaban afuera del proyecto y que ingresan con Perón. En alguna medida es una expresión más cultural que política. Digo, Catulo Castillo, Homero Mansi, Enrique Santos Discépolo, Leopoldo Marechal. Digo, es una concepción de la identidad nacional. Ahora, cuando Perón cae en el 55, parecería que caía la dictadura y venía la democracia. Los no peronistas en 18 años no pueden instalar una democracia, pero no por el peronismo, porque yo entré a la universidad, el peronismo no era importante, sino por un problema de que el no peronismo era un sector que aislado agonizaba, podemos decir. Perón vuelve en el 73, Perón vuelve a pacificar. Acá hay, Magdalena, un tema central. La dictadura inventa la guerrilla, no es Perón el que inventa la guerrilla. Yo fui dirigente estudiantil desde el 63. No, pero Julio, perdóname, en la República Perdida hay toda una secuencia en donde se ve que Perón está en Puerta de Hierro y dice, también si yo fuera joven estaría poniendo bombas en la Argentina. Volvamos al tema. Yo soy dirigente estudiantil del 63. En el 66, Noche de los Bastones Largos, que nos destruyen la universidad, a los 60 días estamos leyendo el libro de Regis Lebré, Revolución en la Revolución. Ahí nacen los montoneros, ahí nace el ERP, ahí nace la FARC. La guerrilla como proceso es hija de Onganía. Que Perón, cuando esa guerrilla, después de matar a Aramburu, todavía matan a Aramburu sin relación con Perón, lo matan para ingresar al peronismo un sector. ¿Vos pensás que Perón no sabía que lo iban a secuestrar a Aramburu? Pero ¿no? ni ellos sabían. Así que es otra historia. Pero no tenía la menor idea, ni Perón ni nadie. Pensé que en ese momento todavía el ERP y la FARC eran más fuertes que los Montos, mucho más fuertes. Es decir, los Montos entran a la historia con la muerte de Aramburu y van a salir de la historia del peronismo con el asesinato de Rucci. Una muerte y otra muerte. No, ahora, y salen con, hay material que vamos a ver después, con la durísima admonición que les hace Perón desde el balcón cuando los trata de jóvenes imberbes. por haber asesinado a Rucci. Claro. Pero Perón le da a esa generación el gobernador de Provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de San Luis, de Santa Cruz, diputados, senadores, todo eso. Yo traigo a los presos de Trelew en el avión, o sea que no es que me la contaron. Yo para decir, me hago cargo del velatorio de los muertos de Trelew, tengo que ver con esa historia. Pero cuando somos diputados, ¿qué le decimos? No puede ser que ustedes vuelvan a la guerrilla. Y ellos deciden que el poder no está en la democracia, sino en la boca del fusil. Claro, pero quizás ya era tarde. Ahora, para los jóvenes que nos están viendo en todo el país y acá en la capital, es importante recordar, ¿no es cierto?, ciertas cosas. En 1943 hay un golpe militar que tiene una gran fuerza, ¿no es cierto?, voltea el gobierno en aquel momento del doctor Castillo y uno de los grupos más fuertes es el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Corregime si me equivoco, Julio. Pero ahí la mente pensante era Perón. Era Perón. Perón se convierte en el secretario de Trabajo y Previsión, ahí empieza su estrella a surgir, con una enorme importancia. Mira, fíjate, el 17 de octubre, cuando las multitudes llegan a la Plaza de Mayo, y que, bueno, de ninguna manera es una multitud belicista y hostil, no, como el día estaba muy lindo, la gente se sienta en la fuente, incluso se remojan en la fuente,
Y Cipriano Reyes, que es un dirigente gremial, lo digo para los jóvenes, que maneja los frigoríficos de la zona sur del Gran Buenos Aires, bueno, baja las barreras para que la multitud pueda pasar. Luego, bueno, se enemista con Perón y lo ponen preso. Sí. Una pelea histórica. La dura realidad es esa. Pero mira estas imágenes que tenemos de la República Perdida de aquel 17 de octubre de 1945. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó 2 días después traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en 2 la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Bueno, quizás les parezca extraño a los jóvenes, ¿no te parece que, claro, nosotros tenemos celulares, en fin. Evita estaba aislada en la calle Posadas, tengo entendido. Sí, claro. Mientras Perón estaba en el hospital militar, le manda una carta, ¿no? Incluso vos sabés que estuvimos en el hospital militar y los muebles siguen siendo los mismos de la habitación que tenía Perón, ¿no? Pero, claro, pasa todo un día de espera, ¿no? Pensemos que ese hecho, esa salida de la multitud, es un fenómeno, para gente como yo, expresión de una conciencia colectiva. Digo, lo masivo ahí sale a decir, ese personaje, una cosa importante para tener, el siglo XX es el de los grandes hombres, para el bien y para el mal. Es el de Gandhi, es el de Gaulle, es el de Hitler, es el de, el de Stalin, pero es el de los hombres, Mao Zedong, Ho Chi Minh, ¿no? Los grandes hombres. Y en el fondo, esos hombres es la forma en que ingresa un sector de un pueblo. Mandela es la expresión de esa sublevación de los que estaban afuera de Sudáfrica. Digo, que es exitosa. Los negros de Estados Unidos. Entonces, todas estas... Bueno, Kennedy, claro. Por eso lo matan también. Por eso lo matan. Digo, toda esa expresión. Perón es la expresión de ese sector. Yo creo que el ciclo de Perón es uno hasta el 55, es otro cuando vuelve. Y acá hay un debate importante que para mí está mal planteado por el kirchnerismo. La virtud del peronismo no son los que Perón expulsa de la plaza. El peronismo trae a los trabajadores. El problema de la guerrilla es de la clase media intelectual, es otra cosa. Por eso el peronismo de los trabajadores busca la conciliación y la unidad nacional, y la izquierda guerrillera, aquellos que Perón expulsa, siguen buscando la confrontación. Y fíjate, Julio, qué dura es la palabra de Perón. Claro, Perón estaba muy dolido, le habían matado a Rucci, que era como un hijo para él. Para los jóvenes, digamos que era el secretario general de la CGT, que amaba entrañablemente a Perón, Perón lo quería como un hijo, como decíamos recién, y es asesinado a balazos en la puerta de su casa. Y los autores han sido individualizados, ¿no? Nos mandan... Yo era diputado, de los jóvenes, pero no guerrillero. Nos manda las tiras y el general quiere que ya aseguren que los montoneros van al velatorio. Yo, que era un militante todavía, yo sabía, el ERP no mataba dirigentes sindicales. Porque el ERP era un bloque Fueron los montos. Entonces voy y le digo a 3 que no quiero ni recordar, me dice, no podemos ir por razones obvias.
Y ahí me cuenta que lo habían matado ellos. Cuando ya vuelvo a las tiras, yo fui al velatorio, yo hablo en la Cámara en honor a Rucci y digo, no sé si lo mató la KGB o la CIA, sé que tiraron contra el país. Porque era el sueño de la guerra. Por eso, cuando vos decís, no se hacen cargo del error de la guerrilla. La guerrilla en democracia fue nefasta. Bueno, por eso Perón los echa de la plaza. Mira, tenemos el archivo. A ver, a ver. 21 años, y en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, a 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Bueno, y ahí se produce el retiro de los montos, se van de la plaza. Todavía hay algunos de ellos que creen que ellos lo trajeron a Perón, no el pueblo. Ellos eran la vanguardia del pueblo. Pero el peronismo nazi se desarrolla sin la necesidad de los montos. Los montos son un epifenómeno de la clase media intelectual que se integra en un momento que Perón lo quiere integrar a la política, porque Perón no tenía otra generación. Cuando los montos dicen no, queda la nada, queda López Rega, la derecha, queda la decadencia, desgraciadamente. Desgraciadamente, y la nefasta influencia de López Rega, la AAA y Isabel, que ahora no se acuerda de nada, no sabe nada, está en el limbo. Fíjate vos, cómo Perón la recuerda a Eva. Es muy impresionante verlo ahora. Una historia de amor estaba por nacer en medio del dolor y la solidaridad. Una historia de amor que habría de parir el más grande movimiento popular de América Latina. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera, para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Pero Julio, ¿cómo explicás vos cuando aquel famoso renunciamiento en la 9 de julio, ¿no? Evita no quería renunciar, Evita quería ser candidata, y ahí Perón no la defiende? Pero es que no tenía que defenderla, porque tenía conciencia de la enfermedad y de la limitación histórica, pero no la tenía que defender. Perón actúa como es su obligación. A mí me asombró mucho cuando entré al peronismo, que iba a los barrios Constitución, pues, y los 26 de julio encontraba una foto de Evita con dos velas en los balcones de las casas. Sí, sí. O sea, la adoración. El cargo es secundario, digo, Perón acertó y se equivocó. Lo importante hubiera sido que Perón integra a los humildes y después, así como en Uruguay, Pepe Mujica fue un guerrillero y convoca a la paz. Perón convoca en su regreso. No fuimos capaces de heredar ese abrazo Perón-Balbín, esa idea de la unidad nacional. Y ahora tenemos que empezar de nuevo. Cuando se vaya la demencia kirchnerista, empezamos a reconstruir de nuevo la unidad, porque cada uno es parte, uno puede ser o no peronista, o no conservador, o no liberal, pero somos pedazos de una sociedad que necesitamos reintegrar, Magdalena.
Ahora, ¿cómo explicás, no es cierto, el fenómeno del kirchnerismo que proclama sus raíces en el peronismo, ¿no? Yo creo que Menem y Kirchner son dos señores feudales que vienen a hacer feudalismo a nivel nacional. Ninguno de los dos fue peronista. Lo que pasa es que no se inventó no se generó otra fuerza política. Entonces heredan como una marca que trae votos. Entonces Menem lo hace para los liberales, para los economistas, para vender empresas, y Kirchner para hacer un Estado gigante. Ninguno de los dos tenía muchos principios. Digo, Perón escribía, los discursos eran profundos, escribió Toponimia Araucana en el 29, digo, era un intelectual. Menem y Kirchner eran dos pragmáticos que vos y yo nunca escuchamos un discurso con contenido, con fibra, que es lo que tienen los políticos de los países hermanos. Ahora, ¿cómo explicás la fuerza de López Rega? Que Perón no podía dejar de darse cuenta que era un hombre de la violencia. Perón en su final, yo no lo hablé con Perón, Perón en su final, cuando le falla mi generación, cuando mi generación le mata a Rucci, Perón baja los brazos. Quedaba Robledo, Tayana, quedaban Luder, 3 o 4, pero esa generación estaba muerta. Él necesitaba de mi generación. A mi generación le había dado todo el poder. Tanto es así que, digamos, López Rega era secundario. Era un tipo de cuarta en el poder de Cámpora. Cuando Cámpora abre las puertas de la cárcel, que yo lo discutía con Cámpora y con todo, Perón era un hombre del orden. Cuando el camporismo plantea el desorden, y esta estupidez que siguen planteando ahora, que el espontaneísmo lleva a la revolución. No lleva nada al espontaneísmo. Sin orden no hay sociedad, Magdalena. Sí, pero de todas maneras, la AAA es una organización, ¿no es cierto?, algún día vamos terrorista. A tener que discutir esto. Algún día vamos a tener que discutir esto. Pero el único país del mundo donde tiraban de acá y de acá. Yo he ido a velatorio de sindicalistas donde me decían, mañana me cargo 5. La noche de lo de Rucci. Y no era la AAA. La AAA debe haber sido un tercio de esto del Estado. Vos acordate cuando Perón se va al Paraguay, en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social está lleno de armas. No niego nada. Lo que te quiero decir, ¿cómo voy a negar eso? Por eso. Te quiero decir todos, escúchame, perdón, pero Julio, vos y yo debemos tener más o menos la misma edad y hemos visto los Ford Falcon verdes con los tipos armados con las ametralladoras fuera de las ventanas, Magda, por toda la ciudad de Buenos Aires. No estoy negando esto, te estoy diciendo que no existió en el mundo una guerrilla que tire sin que nadie que responda. Y en esa respuesta hubo un pedazo, en principio, que era absolutamente, digamos, que surgía libre, y después sí, un pedazo del Estado. Bueno. Que después va a continuar. Pero sí, claro que lo hubo. Pero ¿cómo voy a discutir? No puedo. Además, yo era parte, además me tenían amenazado a mí también, no es que era pase de... Pero no sabías nunca si te mataban la 3A o los montos. Ahora, ¿vos pensás que Perón confió en Isabel porque estaba viejo, porque estaba enfermo? Perdón, yo ese día, en el Teatro Cervantes, nosotros gritamos en contra, los montos dicen que sí, Isabel, porque cuanto peor, mejor. Se le va a plantear a Perón, general, la fórmula es usted, Isabel. Perón se para y dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Frase histórica que la repito siempre y tengo testigos de los que fueron y tardaron una semana en convencer al viejo de que acepte Isabel. Él no la quería. ¿Y finalmente? Finalmente lo acepta, y esto es la derrota y la degradación de la sociedad. Pero en eso los montos tienen mucho que ver como culpable, no como víctima. Porque si no parece que ellos son los únicos víctimas y la Argentina... No, que Perón termina debilitado cuando cuando la generación que le eligió le falla desde ya. Y que López Rega es nefasto. Pero le hice juicio político a López Rega, cuando iba la vida en ello. Soy firmante de un juicio político. Contame porque siendo diputado. Es muy importante. Siendo diputado, 5 nos salimos. Nos querían matar, la pasábamos mal. ¿Y qué pasó con el juicio político? Sí, lo ganamos, después llenamos la plaza con los sindicalistas y lo echamos. Se tuvo que ir. Y después empezamos el juicio político. Con un diploma en la mano, una especie de salvoconducto, pero nosotros estábamos jugando la vida difícil contra una cosa, éramos minoría absoluta. Después iniciamos juicio Isabel. Y ahí sí, ya el peronismo decía traidor. Bueno, todavía algunos me dicen, usted traicionó a la señora Isabel. ¿Qué cree? Yo no traiciono a nadie, creo en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Julio Gracias, Bárbaro, muchas gracias.